Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de guardar tus mandamientos. A la comunidad de Generación Desafiante Mundial en los 4 puntos de la tierra, a mi familia que está dispersa, pero que estamos volviendo a casa. Bienvenidos a Deuteronomio, Devarim, Palabras, el libro más citado por el Mesías de Israel. Y venimos haciendo este estudio verso por verso y nos hemos encontrado con que el Señor es Ejad, el Señor es uno. Y ya en el video anterior hicimos una explicación de por qué no la Trinidad y la pusimos y la evaluamos y encontramos de dónde proviene y por qué no está en la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de haber entendido eso y haber entendido las implicancias también del Shema, si Dios no es tres, la pregunta sería entonces, ¿Dios es dos? Dios es uno, y por eso el día de hoy estamos estudiando. Porque para el Mesías le pareció importante entender en Marcos 12, como dice en el verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y por eso hoy estamos estudiando. Porque creemos en las palabras del Mesías de Israel. Porque si Él siendo nuestro Adón, nuestro Señor, nos dice, hey generación desafiante, este es el principal mandamiento, con mayor razón tenemos que estudiarlo. Así que bienvenidos a Deuteronomio, capítulo 6 y verso 4 que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta palabra uno es la palabra en hebreo ejad, que viene del Strong H259, que significa esto, justamente, uno. Ahora, ¿qué es importante que entendamos? Que el ejad no es yahid. A ver, hermano Lincoln, le explico un poco. La palabra yahid propiamente habla de algo que está solitario y que algo que es único. Quiero explicarlo esto más detenidamente. La palabra ejad designa a unidad compuesta, es decir, dos o más formando una unidad. En español entendemos que cuando decimos una nación es un solo país integrado por varios ciudadanos. Entonces esto es muy importante, porque el Señor es Ejad, no Yahid. Por su otra parte, vamos a ver un ejemplo de esto. Ezequiel 37, 16, 17 dice, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean Ejad, uno solo, y serán ejad, uno solo en tu mano. Entonces aquí vemos claramente dos palos que en la mano se hacen uno. Eso es ejad, a diferencia de yahid. A diferencia de yahid, que yahid más bien quiere decir algo que es único, indivisible, y por eso quiero explicarlo. El uso que se le da en este versículo a ejad es más que claro. Designa a una unidad compuesta. En este caso, dos palos que son uno solo en la mano del profeta. Ejad denota la unión de dos en uno, a diferencia de Yahid, que es único. Y otro ejemplo de esto, ¿cuál es? ¿Sí? El hombre dejará a su padre y a su madre y serán Ejad, uno. ¿Por qué son uno? Porque la mujer fue tomada del varón y por eso le llama carne de mi carne, hueso de mis huesos, porque salió de mí. Esta unidad es porque le pertenece al Señor, le pertenece a su esposo. Otro ejemplo de esto está en Esdras, capítulo 2 y verso 64 que dice, toda la congregación unida como uno
o sea, como Ejat, como un Ejat. Era de 42.360. Entonces, tiene que irnos quedando claro que Ejat y Yahid no es lo mismo. Yahid, entonces, designa la unidad absoluta, uno solo, único e indivisible. Miremos el ejemplo. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Yahid, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Yahid se utiliza para designar a una sola persona. Entonces aquí estamos viendo la diferencia entre que el Señor es Ejad, ¿sí? Es Ejad, donde entendemos que la palabra Ejad puede hablar de una unidad compuesta, y no Yahid como algo único e indivisible. Y los quiero llevar a un comentario rabínico que a mí me llamó la atención. Dice así, esto es uno de los 13 principios de fe de Maimónides, también conocido como Rambam, que vivió más o menos entre el 1138 y el 1200 en Córdoba, España. ¿Está bien? Por lo tanto, este pensamiento no es del judaísmo primitivo, y menos del tiempo del Mesías. ¿Sí? Ahora, veamos lo que dice este principio de fe del judaísmo. El segundo, creo con fe perfecta que Dios, ¿qué dice acá? Es uno. No hay nada que se le asemeje, Él solo es nuestro Dios, Él era, es y será. Pero algo interesante es lo que leemos, dice, el segundo principio de Rambam, o sea de Maimónides, establece que Dios es uno y utiliza Yahid en vez de Ejad como está en la Torá. ¿Se dan cuenta? Porque yo no puedo decir que la ley oral es palabra de Dios. Aquí vemos un claro ejemplo de algo que parece palabra de Dios, pero Rambam usa decir Dios es uno cuando dice Dios es Yahid, único e indivisible, pero la Torah dice Dios es Ejad, una unidad compuesta. Yahid implica, dice aquí al lado, que Dios no posee una unidad compuesta que puede manifestarse de diferentes formas, sino que más bien es una entidad única, sola, que no puede aparecer de otra manera. Quien acepta la premisa que presenta Rambam no puede aceptar una unidad compuesta. Es muy difícil aceptar la idea de un Mesías divino, ¿sí? Basándose en el lenguaje de Rambam. Es por esto que aún en el mundo judío, un judío puede entrar al templo del Islam y no a un templo cristiano como tal, porque el Islam también afirma lo mismo, que Dios es Yahid, es único, que no tiene hijo, que no tiene imagen visible. Y no solamente esto, este es un comentario de la Torah Emet, también otro comentario rabínico que me llamó la atención. Dice, escucha Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno. Hoy solo Israel reconoce a Hashem como Elohim, por eso es nuestro. Pero finalmente todas las naciones reconocerán que Hashem es uno. Gramaticalmente, y me gusta la honestidad de este rabino, dice, habría sido más adecuado la expresión Hashem es único, o sea, Hashem es Yahid, él lo reconoce, resaltando así su carácter de exclusividad, pues al decir es uno, o sea, Ejat, se abre la posibilidad de pensar en dos o en tres, o sea, creaciones autosuficientes ajenas de él. Pero justamente por eso la expresión es uno, refleja el más genuino sentido de unidad en Hashem, aludiendo, ¿sí? Aludiendo sentido mismo de la existencia del hombre, la unión manifestada por la expresión uno, a diferencia de único, o sea, Ejat y no Yahid. Es la unión de los fragmentos que constituyen la existencia toda, la suma de esos fragmentos, creaciones autosuficientes, que se aunan en el más noble y elevado objetivo a que puede aspirar la creación, su unión con Hashem y su reconocimiento absoluto a él. La expresión único, Yahid, no da lugar a esa posibilidad, justamente por el carácter de exclusividad que denota. Yo leía este comentario rabínico y decía, ¿está hablando del Mesías? Pero claramente no lo expresa literalmente de esta manera. Entonces les he traído comentarios rabínicos que explican y que reconocen que esto fue cambiado. ¿Sí? Aún los principios de fe del judaísmo, ¿sí? Niegan que el Señor sea Ejad, sino que sea Yahid. Ahora, en resumen entonces, Yahid, ¿sí? Es único, indivisible o solitario. Ejad es una unidad compuesta o divisible. Entonces la pregunta sería, ¿es el Mesías humano, divino o un poco de los dos? Entonces podría venir a nuestro pensamiento esto, ¿no? O sea, Dios es único y no hay otro fuera de él,
Entonces es como lo enseña el judaísmo rabínico, el Mesías es un hombre, el Señor es Ejad, el Señor... Entonces estas preguntas que nosotros nos vienen, de que es 100% hombre, 100% Dios, ¿de dónde vienen? Y yo les quería mostrar esto, y como siempre les cito las direcciones para que ustedes los mismos lo verifiquen. ¿De dónde es que viene nuestro pensamiento del Mesías hombre, del Mesías divino, 100% hombre, 100% Dios? Y viene de este lugar, de lo que llamamos el Concilio de Calcedonia, dado en octubre del 451. Allí asistieron unos 600 obispos, el patriarca de Constantinopla, Anatolio, al lado de los representantes del Papa León I y el emperador Marciano. Se reconoció la epístola dogmática del Papa como documento de fe. Terminada su lectura, los padres conciliares exclamaron: Pedro ha hablado por boca de León. Esto es tremendo. Los partidarios debieron aceptar la epístola del Papa para continuar formando parte de la Iglesia. 13 obispos egipcios, y esto quiero que se den cuenta, cómo se va dividiendo toda esta sociedad occidental de la oriental, se rehusaron a aceptarla, arguyendo que solo aceptarían la fe tradicional. Entonces, esto es lo que ha hecho que hasta la fecha las iglesias de Oriente, la siria, la armenia, la de Malankara, la copta, la siria, en las que no hubo reforma, no hubo una reforma protestante, existe un Mesías divino. O sea que son monoteístas, también llamadas monofisistas, que no tienen común relación con la Iglesia católica, el movimiento protestante, que se deriva de este movimiento católico, donde ven un Mesías hombre de Dios. Esto tendría que hacernos ruido. Mira cómo sigue diciendo el concilio. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y en el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Imagínense, lo que comenzó en el 325 con la Nicea, aquí se está formando. Cristo, Hijo, Señor, unigénito en dos naturalezas. Y aquí está lo que a veces tanto discutimos de las dos naturalezas del Mesías, se les ocurrió aquí en el Concilio de Calcedonia, en estos tiempos. Ni siquiera lo están hablando los discípulos. No hay un solo judío aquí, sino solamente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿sí? Y se está desprendiendo de ella todos los movimientos, ¿sí? Más del oriente, de las iglesias que no comparten. Sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad, y eso te pido por favor que no lo olvides, y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, una sola unión, no partido dividido en dos personas, sino uno solo, en el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y nos los han transmitido el símbolo de los padres. Dos naturalezas. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el santo y ecuménico concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla, componerla, sentirla, ni enseñarla a los demás. O sea que si esto fuese, aquellos que dicen ser católico, apostólico y romanos, leyeran esto, se dan cuenta que sería una matanza el pensar o sentir algo diferente a esto. Y es así como les traje, y ahí están también los links para que los puedan buscar, cómo la iglesia cristiana se ramificó, la iglesia cristiana ortodoxa, cómo está la evolución histórica. Vean en la parte les quiero poner inclusive todos estos concilios, como el concilio, por ejemplo, de Éfeso en el 431, ¿no? Ahí estaba, ¿no?, lo que es la iglesia asiria, también conocida como la nestoriana, que abrió su propio camino en el 431. Aquí les voy a poner, aquí está el concilio de Éfeso. Y se dan cuenta cómo la iglesia asiria y la nestoriana ya en el 400 se abre, ¿sí? Se abre de esto. Además, también tenemos el concilio de Calcedonia, ¿no?
Imagínense, o sea, ya en el 431, en el Concilio de Éfeso, ya los monjes dijeron, mira, no podemos ser parte de estas dos naturalezas que ustedes quieren hacer y que de hecho lo postulan en el 451, pero por su parte las iglesias cristianas ortodoxas orientales o monofisistas, la siria, la copta, la armenia y la etíope, se separaron recién tras el concilio de Calcedonia que recién les conté en el año 451, ¿sí? Mediante lo cual se trató de dar fin al monofisismo. ¿Qué quiere decir eso? A que Dios es uno y el Mesías es justamente divino. ¿Está bien? Entonces, ya en el cisma de Oriente, en el 1054, eso es cuando llega el acabose de todo lo que tiene que ver con el movimiento cristiano ortodoxo, cuando todos más o menos estaban en un sentir. Este gran cisma, como también le llaman, ¿sí? Fue cuando el Papa León noveno, que era la autoridad de la Iglesia ortodoxa como tal, el patriarca de Constantinopla, que muchos también lo han escuchado, que es del lado de la Iglesia Oriental, se excomulgaron mutuamente, ¿sí? Ya que se produjo una añadidura al término como el Hijo o el Hijo de Dios, y entonces no es que el Hijo también es Dios, pero también es humano. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto, amada familia? Que justamente esto que estamos estudiando hoy, que es la deidad del Mesías, fue lo que ha dividido a la Iglesia cuando arrancó en los primeros años y empezaron a dividirse. O sea, todo esto comenzó con el Mesías es divino. Y todas las iglesias de Oriente están en un sentir en eso. Son monofisistas, creen que el Mesías es divino. Pero la iglesia de Occidente, la iglesia católica, la iglesia protestante y todas sus ramificaciones, no se ponen de acuerdo de hecho. Entonces, realmente vamos a estudiar. Hay dos naturalezas, ¿sí? La humana y la divina. Ahora, según este concilio, Jesús tiene las dos. Ahora, empecemos a revisar juntos la naturaleza humana. No quiero empezar por la naturaleza divina, porque soy humano. Y eso sí les puedo decir. Como humano, conozco mi naturaleza. Así que vamos a estudiar este tiempo. ¿Cuál es la naturaleza humana? Y para eso vamos a entender que en Génesis capítulo 3 dice, y el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Una de las cosas principales entonces, lo que estamos viendo aquí, es que el hombre, a partir del pecado, no vive para siempre. Por tanto, una de las naturalezas del hombre es no ser eterno y vivir y no vivir para siempre. Entonces, cada vez que yo les vaya mostrando a ustedes un aspecto, comparen al Mesías. Comparen, o sea, la naturaleza humana es morirse y no vivir para siempre. Y vamos comparando al Mesías. Algo que quería que corrigieran en sus Biblias fue algo que me impactó. En el verso 22 dice, y dijo el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Sin embargo, la traducción no es correcta. Realmente lo que dice es, el hombre era como uno de nosotros. Sí, ahí dice, este Adán era como uno de nosotros antes de conocer el bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Que era la creación perfecta del Señor. Antes del pecado existe un Adán que es eterno. Porque aquí dice que no sea que viva para siempre. Hay un Adán que debió ser este Adán, pero que a causa del pecado no lo es más. Pero existirá otro Adán y eso es lo que vamos a estudiar. Ese concepto es el que ahora vamos a estar estudiando juntos. Mira lo que dice más adelante en Génesis 3, verso 24. Echó pues afuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, otra vez, ¿sí? La naturaleza del hombre, ¿cuál es? Es vivir, ¿no? Separado de Dios. Eso es la naturaleza de Dios. Es vivir, como lo dice en esta palabra en hebreo, garash. ¿Sí? Garash es la palabra donde viene la palabra baigaresh, que significa divorciado. Entonces, ¿qué es natural en el hombre? Estamos estudiando la naturaleza del hombre. Es vivir divorciado de Dios. Vivir sin pensar en Dios. ¿Sí? Esto es lo natural en el hombre. Ahora, si el hombre quiere pasar a tomar el árbol de la vida, ¿qué tendría que pasar? Debía morir. Porque había esa espada protegiendo. Ahora, qué hermosa alusión a los sacrificios para pasar a vida. Debe correr sangre para ello. Entonces, qué hermosa alusión al Mesías con respecto a su sacrificio. Entonces, usted me dice, hermano, entonces, si yo estoy divorciado de Dios,
Yo estoy divorciado de Dios, pero ¿con quién sí estoy viviendo? Y eso justamente Romanos 7 lo explica el apóstol Pablo diciendo, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y aquí hemos usado esto, como dijo el apóstol Pedro, para torcer a Pablo y decir que lo que está hablando es de la ley del Señor que es perfecta, de honrar padre y madre, de amar al prójimo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Claro que no. De la ley de que está hablando es la que más adelante en el verso 21 el apóstol Pablo dice, así, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal que está en mí. ¿Con quién estamos casados de que nacemos, hermano? Con la ley del mal. Con eso estamos casados. Esa es la ley que nos domina. Ese es nuestro marido. El siempre estar. Vamos por la gente y alguien se cae y nos matamos de risa en vez de quererlo ayudar. Con ese estamos casados. Ahora, a través de Cristo, cuando muere ese marido, cuando muere esa ley, bueno, ahora puedo entender que existe otra ley. Ahora, si tú no te diste el tiempo de estudiar todos los tipos de leyes que existen, la ley oral, la recomendación del rabino, la ley escrita, que es la palabra de Dios, la ley de la carne, claro, tú vas a leer un versículo y te vas a quedar tranquilo. Pero el apóstol Pablo sigue leyendo. Dice en el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿sí? O sea, la ley de la carne, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, es lo que estamos hablando justamente, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es lo que el apóstol Pablo más tarde va a citar como la ley del pecado y de la muerte que está en sus miembros. Pero ahora estamos libres de esa ley. Claro que sí, ya no somos esclavos de eso. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Verso 7, porque muchos dirían, ok, se murió esa ley. ¿Y por qué Pablo dice en el verso 7? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Claro, si tú no conoces que el apóstol Pablo está cambiando rápidamente el concepto y ahora lo que está hablando es de la ley del Señor, no lo vas a entender. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. De manera que la ley a la verdad es santa. Y uno cuando lee esto dice, Pablo, recién me dijiste que la ley está muerta y que la van a letra. ¿Ves? El no conocer estos tipos de leyes te hacen hablar mal de la ley del Señor. El apóstol Pablo, citando la Escritura, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hey, los que no estén entendiéndome, cuidadito van a decir algún día que la ley es esclavitud y es muerte. Pero ¿qué pasaba? Leíamos un pedacito, ahora lo estamos entendiendo. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, yo tengo que divorciarme, tiene que morir ese marido que es la carne, ¿sí? ¿Para qué? Para estar libre y volverme a comprometer con el Señor. 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, claro que sí. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, esta ley perversa que está en mis miembros. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo está abriendo su corazón y está diciendo esta ley que está en mi cuerpo y la está comparando, diciendo, ¿sabes qué? Hay dos leyes en mí. Una ley que me quiere llevar al pecado, a la perdición, y otra ley que me quiere salvar. Y hemos estado confundiendo a las dos. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y ya lo dice, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir, hermano? Estamos divorciados. La naturaleza humana está divorciada de Dios y está casada y comprometida con Satanás y este mundo. Entonces tú no puedes esperar, ¿sí? Si uno no se divorcia de ese marido, si ese marido no muere, si tu carne no muera, que te cases con Dios y tengas un compromiso. Este es el divorcio, no de la ley de Dios que es perfecta. Es la ley de la carne, de Satanás, de su mentira. Y sus mentiras que están desde el principio. Porque en Génesis 3, mira lo que le dice a la mujer, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo del bien y el mal. Eso le dijo. Ahora, ¿habrá habido verdad en las palabras de la serpiente? Claro que no. Claro que no. Si el Señor ya estaba enseñándoles. Ahora, al comer de la fruta prohibida, ¿sí? ¿Los acercó al bien esto? Veamos lo que dice Génesis 6, verso 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, 10 generaciones después de que la serpiente le dijo es que vas a conocer y vas a andar bien, ¿qué pasó? 10 generaciones después, ¿cómo era la naturaleza humana? De continuo solamente al mal. Qué bien le dio el título Yeshua a Satanás y le dijo, eres un padre de mentiras. Bueno, hasta ahora vemos entonces que la naturaleza del ser humano es de continuo al mal, es engañado, es imposible de tener vida eterna, sin posibilidad de conocer realmente el bien y el mal. Vamos meditando en esto que tú y yo estamos haciendo. Empecemos a preguntarnos si esta naturaleza le corresponde al Mesías. Ahora, ¿qué es lo que define más la naturaleza humana? El pecado. Ahora, si eso define a un hombre que sea un pecador, vamos a ver si Cristo lo fue. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 22 dice, Cristo no pecó nunca. Hermano, lo que distingue esta naturaleza es vivir divorciado de Dios, es de continuo al mal y vivir pecando, pero Cristo no lo hizo. Jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Entonces, sigamos viendo la naturaleza humana. El errar es de humano, el pecar es de humano. Y veamos si un humano puede acercarse a algo bueno. Al menos la Escritura lo dice. En Romanos capítulo 3 dice así en el verso 9. ¿Qué pues? ¿Son acaso nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues dice, hemos sido acusados judíos y gentiles. Todos están bajo pecado. Ahora, yo les quise señalar esto. La palabra gentiles, miren, es la palabra griega helenas o los helenos, ¿no? Helenos o griegos. ¿Por qué les digo esto? Porque los dos más grandes exponentes de aquellos tiempos eran los judíos, que no son muy santos, que guardan las leyes, que como los rabinos dicen. Y la otra exposición eran los griegos, los más inteligentes. Y Pablo toma a los dos grupos más importantes y le dicen, ¿sabes qué? Nada, los dos bajo pecado. Ni los inteligentes, ni los sabios, ni los que saben medicina y arquitectura y filosofía, nada. Pecador, todos mueren bajo pecado. Y ve a los judíos y nosotros también estamos al horno. Por eso dice la palabra, o sea, no hay justo ni siquiera uno aquí entre la tierra. Entonces, qué interesante. Qué interesante que el apóstol Pablo dice, la naturaleza humana es pecaminosa. ¿Sí? Es pecaminosa. ¿Sí? Ahora, tendríamos que pensar, queridos hermanos, si la naturaleza humana es pecaminosa, si abundar en pecado es realmente esto, ¿seguimos pensando que Jesús tenía naturaleza humana al menos? Bueno, para que sea una persona 100% humana, pecaminosa, pecadora, ¿cómo puede ser que una persona así, pueda ser libre, pueda salvar a otra persona del pecado? Mira lo que dice Romanos capítulo 3 y verso 23. Por cuanto todos pecaron, listo, eso ya quedó ahora explicado. Y están destituidos de la gloria de Dios, listo, eso lo entendimos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero recién me dijo que todos los hombres son pecaminosos. ¿Cómo puede ser que me rediman con otro hombre? Entonces ahí es el punto.
es un hombre común, Cristo Jesús? Si el hombre está destituido, separado, divorciado, ¿por qué razón tenemos esperanza? Bueno, esa esperanza está en 2 de Pedro 1, verso 3, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, si Cristo es humano, ¿cómo nos hace partícipes de esa naturaleza? Entonces, tendría que tener una naturaleza divina para que nos haga partícipe de ella, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Ahora, esto es importante, ¿sí? Participantes en algún momento, esa es la esperanza, hermano. ¿La esperanza de qué? De la resurrección. Esperanza tengo, que dijo el apóstol Pablo, que alcance nuestras 12 tribus, ¿sí? Ser partícipes en algún milagro, gloria a Dios por ello, pero la totalidad de esta naturaleza es nuestra esperanza. Entonces, el ser partícipes de esta esperanza de resurrección es una dádiva. De hecho, Romanos 6 le dice así, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerte. Esa es la naturaleza del ser humano, morir. ¿Sí? El no ser eternos, tener principio y tener fin. Ahora, sigamos viendo un poco más qué es la naturaleza humana. Romanos 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, la naturaleza humana es el enemigo de Dios. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Sí? ¿Qué va a hacer Dios para reconciliarnos? ¿Por nuestra bondad o por la bondad de ella? Por la bondad de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 11:27? ¿No? Dice que por contranaturaleza fuimos injertados. Nadie lo pidió. Nació del puro afecto de la voluntad de Dios. Ahora, ¿nos quedan dudas de la naturaleza humana? ¿Sí? Por eso quise arrancar por aquí. Porque ya que es la naturaleza que conocemos, que vivimos y que padecemos día a día, ¿sí? Aquí es como dice esa canción, no es como yo. Aunque se haya hecho carne, Él es limpio y sin pecado. Entonces, yo no puedo ser considerado justo delante de Dios. Ahora, muchos me podrán decir, ¿no dice la fe que el justo por la fe vivirá? ¿No le dijo eso a Habacuc? Y efectivamente, Habacuc 2 dice, en el verso 2, el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra con el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y muchos me podrían decir, ahí está, hermano, no es tan malo el hombre, tiene una fe recta. Pero miremos cómo lo dice la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, más antigua que la traducción masorética. Mira cómo dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, estoy leyendo el verso 4, mas el justo por mi fe vivirá. Hermano, ¿por la fe de quién? Por la fe de Dios. La fe de Dios, no la tuya, no la mía, la de Dios. La fidelidad de quien es Dios. Seremos considerados justos en esta tierra por seguir a Dios, pero delante de los cielos somos descubiertos de que todo lo bueno que podamos hacer es por Dios y no por nuestra naturaleza. Y aunque nos alcanzara el hecho de ser salvos por nuestras propias obras, no alcanzarían para salvar a otros. Y algunos se podría asustar. Me va a decir, hermano, ¿usted está diciendo que un hombre puede ser salvo por sus obras? No lo digo yo. Ezequiel capítulo 14 dice, verso 13, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, desvergonzadamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres, bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, vamos a leerlo juntos, Noé, Daniel y Job. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. O sea que aquí de forma hipotética el Señor está diciendo, estos tres hombres, a ver, léeme la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ok, solamente estos tres hombres podrían salvarse por sus obras. Estos tres.
Pero mira lo que sigue diciendo. Mira lo que sigue diciendo. Ezequiel 14:19. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella sangre, para cortar de ellas hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel y Job, los vuelve a citar. Vivo yo, dice el Señor, que no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente ¿a quién? A sus propias vidas. ¿Nos quedan dudas entonces de que un humano no puede traer salvación a otro? ¿Que un humano no puede salvar a otro? Yo creo que con esto deberíamos terminar el estudio acá. Te he mostrado la Torá que te dice, un humano no puede salvar a otro. La respuesta es no, hermano. Aún estos hombres que los estudiamos, que nos quedamos, wow, extasiados, Noé con su fe, Daniel sufriéndola, Job y con sus enfermedades, no pueden salvar a sus hijos. Un hombre no puede salvar a otro. Salmos 49, de hecho, el salmista dice, porque he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿No me crees con Ezequiel? ¿Qué tal Salmos? ¿Qué tal David? Un hombre conforme al corazón de Dios que dice, un hombre no puede salvar a otro hombre. Ahora, ¿quién sí puede salvar? Isaías 43 dice, verso 10, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. No hay otro Dios formado, ni lo será después de mí. O sea, Dios, después de Dios no hay otro Dios. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Él es uno. No hay ni tres, ni alguno más. Fuera de él no hay quien salve. Es uno. Él es uno. Ahora, si él dice que fuera de él no hay quien salve, ¿quién nos salvó? Hebreos capítulo 4 dice en el verso 12, y en ningún otro hay salvación. Y sí, se lo leyó recién al profeta, el hombre de Hebreos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de quién, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es ser humano, hermano? Ya te quedó claro esto y espero que a medida que vayas pudiendo comprender esta idea. Pero ¿qué es ser humano? ¿Qué es ser carnal? Hermano, enojarse. La ira, el enojo, el no hacer una gestión del sufrimiento, diría mi amiga Sibel, el pagar mal por bien y aún más el pagar mal por mal. Eso es la característica de un humano. De hecho, Proverbios 17 y verso 11 dice, el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa, la cual han robado sus cachorros, que con un necio, con un fatuo, con un tonto en su necedad. 13. El que da mal por bien no se apartará del mal de su casa. Esta es la naturaleza humana, hermano. Iracunda, paga mal por bien. Peor todavía, el que paga mal quiere pagar todavía. Te dieron en una mejilla, tú quieres agarrar y darle por las dos. Ahora, si nos ofenden, ¿qué es lo natural, hermano? No es responder de la misma manera y aún peor. Pero ¿cómo responde el Mesías a la máxima agresión recibida de la historia? Desde la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a la máxima expresión de lastimar a una persona, un humano puede responder así? Y de hecho quiero compartirles algo que a mí me impactó. Estos son unos libros y le agradezco a nuestros queridos hermanos, sobre todo a Judy Caso desde España, que me los pudo compartir, este link muy interesante. Este es el doctor Augusto Curi, él es un médico psiquiatra, es el creador inclusive de las múltiples inteligencias, algunos ya lo han de haber escuchado, ateo, y sufre una depresión muy profunda. Entonces él decide hacer un psicoanálisis de hombres influyentes de la historia, supongo que para fundamentar aún su propia humanidad, sus errores, ¿no? Los momentos de reacciones no bien conducidas y demás, ¿no? Y todo encaja cuando estudia a Sócrates, Aristóteles, a Platón. Pero se le ocurre a él, siendo, repito, ateo, realizar un análisis de la inteligencia de Cristo, que de hecho es el concepto que rige en estos libros que él escribe, para así poder como demostrar que Cristo fue un humano, al igual que los otros que ya nombramos. Ahora,
Arranca haciéndole pruebas de personalidad, psicoanálisis. Y claro, indefectiblemente no le cierra. Y es que un humano, un ser común, no puede soportar todo esto, la presión psicológica, las situaciones de traición, y con ello controlar las emociones, conducirla, hacer la gestión del sufrimiento, generar tantas cosas en el corazón de las personas. Y el doctor empieza a decir, esto es imposible para un hombre. ¿Y sabes qué? Ahora es creyente. Este médico psiquiatra termina creyendo en la deidad del Mesías, porque entiende de su profesión que es imposible que este hombre sea un ser humano. Si a alguno le interesa estudiarlos, este es el libro, tiene 3 libros, El Maestro de la Vida, El Maestro de Maestros y El Maestro de las Emociones, donde el Maestro de las Emociones es donde él hace un acercamiento más a la característica o la naturaleza de cómo responde alguien que, siéndole un psiquiatra, dice, este no es como nosotros, este es diferente. Ahora, Salmos 49 también habla de una naturaleza humana. Dice en el verso 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, Job, Noé, Daniel, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanece en honra, es semejante a las bestias que parecen. Aquí está, otra naturaleza humana, hermano, morir, pensar que será eterno, pero no. ¿Sí? Y el toque final dice, es semejante a un animal, a una bestia que parece. ¿Te parece que el Mesías puede encuadrarse en esto? ¿Te parece que el Mesías podría entrar aquí? Y de hecho, mira lo que dice Juan capítulo 11 y verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Su amigo Lázaro había muerto y sus amigas Marta y María estaban desconsoladas, le reclamaron. Jesús hasta lloró al ver el corazón de ellas, ¿sí? Sin fe. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, apesta, hiede, huele mal, porque es de 4 días. Y algo interesante, queridos hermanos, a los que no lo sabían, que el proceso de descomposición física en el momento de nuestro paro cardíaco lleva entre 3 y 8 horas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de las 3 horas nuestro cuerpo puede empezar a descomponerse y a las 8 horas que no te quede duda. ¿Qué quiere decir? Que tanto el primero, segundo y con 3 días, de hecho estaríamos llenos hasta de producción de gases. ¿Sí? Ha habido antecedentes de esto, de que partes literales como que explotan de la formación gaseosa de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque la carne de un ser humano se pudre. Pero ¿qué dice la palabra del cuerpo de Jesús? Médicamente. Hechos, capítulo 2 y verso 29, el gran discurso del apóstol Pedro dice, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David es su nombre. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Cómo puede ser que sea un ser humano cualquiera y no divino si su carne no ve corrupción? Las mujeres corriendo, vamos a echarle las especias porque va a oler mal y va a apestar y todo esto. ¿Y no vio corrupción? ¿No apestaba el lugar donde estaba? Cesó la vida porque Él tiene el poder, como lo dice más adelante en Juan capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Esto te parece humano? ¿Acaso no podemos reconocer la naturaleza divina en esto? Vamos a cerrar la idea. Entonces, la naturaleza humana es pecaminosa. Vamos a ver si Jesús lo fue. Dijimos que no. Tiene un principio y tiene un fin al morir. Y ya vimos que no tiene un fin. No discierne entre el bien y el mal. Y el Mesías sí.
Es semejante a las bestias porque su carne se corrompe. Y ya nos dijo Pedro que su cuerpo no vio corrupción, que son enemigos de Dios, estamos separados o divorciados de Dios. Pero leímos que Él es el que hizo la reconciliación entre nosotros y Dios, que no tiene eternidad y que no puede salvar. Pero el Mesías me salvó. Si alguien en esta sala, viendo este video, dice que Jesús le salvó, quiero decirle algo. La palabra de Dios dice que un hombre no puede salvar. Aún Noé, Daniel y Job tendrían la oportunidad de salvarse a ellos mismos. Entonces pregúntate, ¿tu Mesías es humano o es divino? Ahora, si ya queda clara que su naturaleza no es humana, veamos juntos si su naturaleza es divina. Pero muchas veces trato de hacer este ejercicio mental, ¿sí? De aquellos que de forma estrepitosa interrumpen o son enfáticos en sus preguntas, ¿no? Tales como, pero no, que aquí dice que el Mesías no es bueno, que solo Dios es bueno. Por lo tanto, es humano y no solo que hayamos dado suficientes evidencias para ello, para decirte, mira, no tiene una naturaleza humana, sino que además deberíamos tener el mayor cuidado posible para cuando usamos solamente un verso sin entender el contexto del mismo, pero debemos estar como dice la Escritura. Yo, hablando de este tema, y tengo a mi esposa a mi lado, que justamente es mi equilibrio, doy gracias a Dios por tu vida, amor, que me permite entender que aunque yo entienda un concepto, no tengo que tener una actitud equivocada por ahí con los que no lo tienen. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Juan capítulo 10 con respecto a esto, en el verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? O sea, había disensión entre ellos que hablaban hebreo, tenían un judaísmo mucho más puro que el de ahora, y claro que iba a haber disensión entre ellos, entre los que estaban llenos del Ruaj, entre los que no. Por eso debemos seguir el consejo del apóstol Pedro cuando hay disensiones. Dice 1 de Pedro 3, verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y a veces es difícil llevar este mensaje. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Ay, hermano, es que a mí me gusta. Cuando me empiezan a tocar la ley, yo tengo todos los versículos a la mano, pero con mansedumbre y reverencia. ¿Cómo estamos enseñando, hermano? Ay, aquí, ay, mírate este video y deja de ser pagano y entiende que el Mesías es divino. Hermano, hermana, si no es con mansedumbre y reverencia, no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Ser dueño de la verdad no te hace siempre tener la razón con respecto a las personas. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Atención a esta clase magistral que nos está dando el apóstol Pedro para saber responder a los demás, aun cuando no están de acuerdo con nosotros. Así que vamos a empezar a revisar los argumentos que me han pasado en contra de la deidad del Mesías. Hebreos capítulo 2 y verso 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces me dijeron, él participó de lo mismo, o sea que él tiene carne y sangre como todos nosotros. Y ya voy a explicar el tema del hombre, y creo que he venido haciendo como una especie de piso con esta idea de la naturaleza que fue cambiada de Adán después del pecado. Pero es muy interesante que la palabra justamente participó es la palabra griega del G3898, paraplesíos. De hecho, esta es la palabra de donde viene la palabra paralelo, paramédico, o sea, alguien que está al lado. Por tanto, él también, no quiere decir participó de lo mismo como tal, sino que se puso al lado de ellos, cerca de ellos. Pero vamos a leerlo como lo dice en el Strong. ¿Sí? Sería participar en meta con ecotener y se traduce como esto, miren, recibir. Y aquí están varias citas donde las podemos leer de la misma manera. Por tanto, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Sí? Así que por cuanto él también recibió de lo mismo. ¿Qué fue lo que recibió de nosotros? El castigo y la muerte. La paga, gracias amor. La paga del pecado, la muerte. No quiere decir que sea igual a nosotros.
Quiere decir que se acercó y recibió de nosotros la muerte. Pero sigamos con los argumentos que nos han pasado. Hebreos 2, 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces aquí ya vimos lo que dijo de expiar los pecados. Ya vimos que un humano no puede expiar los pecados del otro. Por lo tanto, ya quedó claro. Pero lo que quiero aquí decirles es que la palabra semejante en el griego, G3666, es la palabra homoió, ¿sí? Que significa similar y sobre todo comparado. Entonces, él fue comparado. ¿En qué? En la muerte, en el padecimiento. Y no porque haya pasado ello, podemos decir que él fue pecaminoso, porque no lo fue. No podemos decir que él murió y quedó en la tumba y no resucitó, porque no fue así. No es que se murió y hubo corrupción de su carne. Ya Pedro lo dijo, no la tuvo. Ahora, ¿qué hizo? Dejó la vida inoperante. Él dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. ¿Está bien? Ahora, esta palabra semejante es comparado, no es igual. Es comparado. De hecho, Filipenses 2, que es un capítulo bastante contundente, dice en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, listo, yo debería aquí cerrar la computadora e irme, ¿sí? En forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios, listo hermano, acábela acá, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta palabra semejante es la misma. Homoió, ¿qué quiere decir? Que justamente él se comparó, ¿sí? La palabra compararse a los hombres no quiere decir que sea exactamente igual. Y más adelante dice, en el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Curios, para gloria de Dios Padre. Y hoy vamos a entender más que nunca que si tú dices que Jesús es el Señor, no le puedes llamar Señor a un hombre. Pero este es uno de los argumentos, que es muy fácil responder, pero hay otros más difíciles. Mateo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y listo, ahí parece de que Dios es una cosa y que Jesús es malo. Por tanto, si tiene maldad, es un humano. Y pareciese que sí, pero es momento de ir al original. Les estoy compartiendo en este momento el interlineado bizantino griego, uno de mis favoritos. Miren cómo dice en Mateo justamente 19, 16. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Suena un poco raro porque, bueno, es la traducción al griego, del griego original, ¿no? Y mira, uno habiendo venido hacia él dijo, maestro, qué bueno haga. No le dijo, maestro bueno. Maestro, aparte, le hace una pregunta. ¿Qué bueno haga para que tenga vida eterna? Él le dijo a él, ¿por qué a mí me estás preguntando acerca de lo bueno? No le dijo, ¿por qué me dices bueno? ¿Por qué me estás preguntando de lo bueno? Uno está haciendo el bueno, uno es bueno y no dice nada más. Cambia y dice, si estás queriendo hacia adentro la vida eterna, si quieres tener la vida eterna dentro de ti, guarda los mandamientos. O sea, uno es bueno, ¿sí? Ahora, tú podrías decir, hermano, y usted no puede estar porque es su interpretación, pero vamos a la Mateo 19 en la versión NTV, la nueva traducción viviente, que es una versión tal vez mucho más certificada con traductores que yo. Y mira lo que dice en el verso 16. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, coma. ¿Qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, solo hay un ejat que es bueno. Y él ya no empieza a hablar de sí. Pero para contestar tu pregunta, o sea, él no dijo yo soy malo y bueno es Dios, no dijo el ejat es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, te cumple los mandamientos. Más adelante, dice el verso 25, los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible. Vamos, ¿qué más necesitamos? Si yo fuese un humano, esto es imposible. Pero para Dios
todo esto es posible. Entonces, hermano, ¿te quedan dudas que Jesús jamás dijo, no, bueno, bueno es Dios, yo soy malo? La pregunta cambia totalmente el contexto. ¿Sí? Uno es bueno, el ejad es bueno. Ahora, dice que quedaron atónitos aquí, porque les recuerdo un poco el contexto, ese es el joven rico. Entonces, si ellos se quedaron diciendo, bueno, si este que es rico, ¿sí? Por lo que parece, cumplía los mandamientos, él dijo, no, yo lo he hecho desde mi juventud, ¿sí? Dijeron los discípulos, estamos al horno, ¿sí? Estamos al horno, imposible. O sea, ¿cómo vamos a hacer salvo si este que tiene aparentemente todos los mandamientos es salvo? Y es porque no es cumplir los mandamientos. Es el corazón detrás de los mandamientos lo importante. Cumplir los mandamientos es sencillo. El cambiar nuestros corazones, como dijo el Señor, cualquiera da, yo quiero el dador alegre. Cualquiera da limosna, pero ¿ves a esa viejita? ¿Ves a esa viuda que está allá? ¿Sí? Dio una moneda, dio todo lo que tenía. Es el corazón detrás de los mandamientos. Ahora, es imposible. ¿Por qué es imposible para nosotros, hermanos? Porque hay una espada protegiendo el árbol de la vida. Es imposible tener vida eterna, pero para Dios todo es posible. Y aquí vamos viendo ya un destello de este tema. Si solo para Dios es posible la salvación, ¿quién te ha dado salvación? Ahora, el punto que quiebra todo esto, sin lugar a dudas, es la naturaleza del Mesías. Mientras hemos venido haciendo este recorrido desde el contexto histórico, de las divisiones de las religiones por este tema, también desglosamos los conceptos de los cuales tenemos certeza de que la naturaleza humana no es la del Mesías. Queda bastante claro, entonces, que él no tiene naturaleza humana. Ahora, sin embargo, ¿no le llaman el Hijo del Hombre? Y si es hombre, ¿cómo puede ser que sea divino? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Ahora, vayamos juntos, por primera vez, que si sí se cita en la Biblia la naturaleza humana o divina del Mesías. La primera vez que hablan de él en el Pacto Renovado, o lo que conocemos como el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1 dice, verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pues aquí no dice que va a ser el hijo del hombre y va a ser hijo de tal, hijo de cual. El ángel dice va a ser hijo de Dios. Miriam le dice, pero no conozco varón. Y el ángel le dice, mira, tú no te preocupes, que esto no es un hijo de los hombres. ¿Sí? Este va a ser como el primer Adán. Este va a ser como en el principio. ¿Adán necesitó de un hombre y una mujer? No. El Señor lo formó. Ahora, este será como el primer Adán. Va a tener todo el material genético listo, sin manchas, sin corrupción del pecado. Eso que pasa de generación en generación. Lo que viene a injertarse en tu vientre, Miriam, salió de Dios mismo. ¿Sí? Que la gente vea a Jesús y le diga nombre no significa que tenga esa naturaleza retorcida que corrompió a posteriori del pecado a Adán, ya que así nosotros no fuimos creados. Ahora, algo importante aquí que debemos entender es que ¿cómo puede ser posible? Entonces, ¿qué le pusieron a Miriam? Porque ahí nosotros empezamos a escuchar esas historias griegas, por ejemplo, que decían de las uniones hipostáticas de los griegos. Los griegos decían, no, es que Zeus tuvo forma de un toro e inseminó a una mujer y por eso vinieron los hijos. O sea, ese es el pensamiento griego. Pero en el pensamiento bíblico de esto, ¿de qué manera pudo haber sido engendrado Jesús, ¿sí? Sin ser contaminado por el pecado en el óvulo de María? Y solo existe una manera que podamos entender esto, y es cómo es formado la creación de Dios. Una semilla, por ejemplo. Una semilla tiene todo el material genético para crear una planta. Ahora, ¿podría ser este el caso? ¿Podría ser que Miriam tiene un vientre de alquiler? Lo que hoy en día podríamos entender. Una madre que presta su vientre, pero que a ella se le implanta un material genético listo, que no tiene nada que ver con ellos. ¿Eso es posible? Veámoslo en el Strong. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Ahora, la palabra simiente que está aquí, y se los voy a poner acá abajo, sí, la palabra será. ¿Sí? Esta palabra será, que significa simiente, que significa semilla, pero ¿no te parece interesante? Y esto se los voy a compartir, a mí me gustó mucho. La palabra será o simiente tiene una comparación en el término griego, de hecho, en medicina, como cigotos o cigotus. ¿Y qué es un cigoto? Es una célula o la semilla de la cual se forma un ser vivo. Quiere decir que el cigoto es cuando ya está formado ese bebé y tiene todo el potencial genético, necesita simplemente tener un lugar, correcta vascularización sanguínea para crecer, pero no necesita carga genética de más.
Es muy interesante que la misma palabra para semilla, de la cual se forma un árbol con toda la potencia genética. Había hace poco que hubo un gran incendio en un museo muy antiguo y el calor y el agua hizo que germinasen semillas de muchísimos tiempos. ¿Por qué? Porque el material genético estaba allí. Entonces, de igual manera, este vientre de alquiler, este cigoto ya formado, no un espermatozoide y un óvulo, no, el cigoto ya formado, se colocarían en Miriam. Entonces esto tiene que darnos claro, al igual que el primer Adán sería formado así. Ahora tú dirías, Lincoln, pero eso es un concepto tuyo, porque eres médico. No, quiero presentarles al Shiur Coma, también conocido como las dimensiones del cuerpo. Un escrito tan antiguo que es del primer siglo. Es del primer siglo donde hablan de las dimensiones del cuerpo de Dios. De que siempre ha existido Dios y una imagen visible. Este no es un texto mesiánico, no es un texto cristiano. Este es un texto rabínico que causó tantos problemas que miren lo que citan muchos de sus autores y abajo les puse todos los links para que ustedes muchos lo puedan ir a buscar. Dice así: la encarnación es así la literalización del logos, de la palabra. En cambio, la Torá representó un símbolo no humano que permitió al judaísmo continuar el desarrollo simbólico sin la tentación de la humanización. Esto es tomado inclusive de la tesis de Mario Sabán. La única tentación a la humanización del logos aparece, aquí está, en la obra Shiur Komah, la medida de Dios, por Rabí Akiva Ben Yosef a finales del siglo I. Imagínate, un rabino hablando de esto, donde se explica al Ein Sof en términos duramente antropomórficos, lo que llevó a Maimónides a rechazar la obra en el siglo XIII. O sea, que aún entre los rabinos del primer siglo decían, no, ¿cómo si Dios tiene forma? Claro que sí, la medida del cuerpo de Dios. Hermano, esto es tremendo. ¿Sí? Entonces aquí es cuando el judaísmo farisaico, que es el lente de donde aún la cristiandad sigue leyendo las escrituras, ¿sí? Puede venir y decirte, pero ¿cómo un hombre puede hacerse Dios? Y efectivamente no, no puede ser. Pero sí, Dios, pero sí el Adán Kadmón, el Adán primero, el Adán antes de todo, venga y se presente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que Él venga? ¿Y hay evidencia de eso? Gracias. ¿Hay evidencia de eso? Sí. Génesis capítulo 18 dice, en el verso 1, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. A Abraham se le aparece a Dios. Jehová, dice la escritura, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Pero no hemos visto cuántas veces en el libro de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis los ángeles se niegan a que se postren y adoren. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham vio a Dios, pero no dice Éxodo capítulo 33 y verso 20. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿cómo puede ser que en Éxodo me digas que nadie puede ver a Dios a vivir? Y aquí Abraham ve a Jehová. Shiur Koma, las dimensiones de Dios, el cuerpo de Dios. Verso 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Tenía pies. Y recostados debajo de un árbol, y traerá un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, y después pasaréis este cuerpo de este hombre, se ensucia, se lava los pies, come, traga. Es impresionante, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Verso 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa allá panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Verso 8, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Un cuerpo de un Adán Kadmón que se le llama Jehová, que come, que está, que toma agua, un cuerpo totalmente funcional. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y aquí les hago un apartado, ¿no? Aquellos que dicen que no podemos mezclar carne con lácteos, aquí está, no solamente Abraham, sino Jehová, comiendo lácteos con carnes. Yud Hei Vahei es su nombre. Pero hermano Lincoln,
¿Quién es este que come con Abraham? Que le habla y que es la imagen visible. ¿Quién es? Yo no voy a contestarte. Te va a contestar él mismo. Juan, capítulo 8 y verso 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahí está. Comí con Abraham. Yo comí con Abraham y él me vio y se gozó. Verso 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermano, ¿este es un humano? ¿Este es un hombre carnal, pecaminoso, humano, que puede salvar a otros? Ya te he dado las evidencias. Este es el mismo Mesías. Este es el Adán Kadmon, que sus salidas son desde la eternidad. Entonces, si este fue el mismo que es el Yud-He-Vah-Hei que fue visto caminar y que comió con Abraham, ¿no es acaso el mismo que consoló a Agar? En Génesis capítulo 16 y verso 11 dice, además le dijo el ángel del Señor, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor con que ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Le dijo, tú eres Dios. ¿Quién es este que consoló a esta mujer? Pues ese es el mismo. El mismo también que juró delante de Abraham en Génesis capítulo 22 y verso 15 y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, tú, Yahit, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar que está a la orilla. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, ¿quién podrá atreverse a jurar por sí mismo? ¿Quién es este ángel del Señor? ¿Quién es esta imagen que toma el nombre de él y aún dice que jura por sí mismo? ¿No es el mismo que en Éxodo 3 le habló ante la zarza? ¿No es el mismo que se presenta ante Josué en Josué 5 y verso 13 que dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano? Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Él le respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, como el Sebaot, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Ya no hemos repetido lo mismo? Que desde Ezequiel, Daniel hasta Apocalipsis, los ángeles se rehúsan a que le adoren y le dicen, vamos, yo soy consiervo tuyo. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Imagínate. Ahora, ¿y si nos vamos al principio? ¿Y si nos vamos más atrás? ¿Y si vamos del principio, desde el Gan Eden? En Génesis 3, verso 8 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron la palabra, la voz de Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y la pregunta es, ¿la palabra camina? ¿No se supone que la palabra se escucha? Y entonces, ¿qué palabra es esta? ¿Qué verbo de Dios es este? ¿Qué voz de Dios es que camina por el huerto? Es el Adán Kadmon. Recuerden que
Dice que Él creó el Gan Eden desde el Keden, desde la eternidad. Nuestro Señor caminó con Adán y Eva en Génesis 3:8. Él es la palabra, el verbo que camina. Él es el que consoló a Agar en Génesis capítulo 16 y verso 13. Él es el que comió con Abraham en Génesis 22:11. Él es el que habló con Moisés desde la zarza en Éxodo capítulo 3 y verso 2. Él peleó al lado de Josué en Josué 5 verso 13. Él también se presentó ante Manoaj y su esposa, padre de Sansón, en Jueces 13:3, y se presentó y le dice: yo soy aquel quien mi nombre es admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre?, le dijo. Sí, mi nombre es admirable. Un título que en Isaías 9:6 solo se le da a Jesús. También es quien juzgó a David en Samuel, 2 de Samuel 24:16. También protegió a los amigos de Daniel en el horno de fuego en Daniel 3:28. También es aquel que protegería de las fauces de los leones al mismo Daniel en Daniel capítulo 5 y verso 6. Él es el mismo que toma forma de siervo, semejante a los hombres. Ahora, hermano, ¿dónde está escrito esto, me podrías decir? ¿Dónde está escrito todas estas salidas del Mesías, del Adán Cadmón, del Adán primero? Pues está escrito en Miqueas capítulo 5 y verso 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Adón en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde el principio y desde el Olam, desde el Kedem, el Adán Cadmón, el Adán primero, la preexistencia corpórea del Mesías es clarísima. Pero sigamos estudiando. Hemos visto el concepto de la naturaleza humana, que no es del Mesías. Hemos visto ya la preexistencia del Mesías y cómo él adjudica que él conoció a Abraham. No puede ser un hombre. Ahora ahondaremos un poco en el término hombre, al que se le ha adjudicado también. No es que dice que un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ok, pero permíteme mostrarte que este adjetivo puede ser distinto. ¿Sí? Y para ello vamos al inicio. Antes de que el hombre pecase, al principio, antes de todo, ¿cómo era el hombre? Dice Eclesiastés capítulo 7 y verso 29. He aquí solamente esto he hallado, dice Salomón, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y esta palabra hombre es la palabra del Strong H120, que es la palabra Adam, que significa rojizo. De hecho, viene la palabra también Edom, que significa rojo. Ahora, aquí vemos, ¿sí?, esta palabra Adam, pero no se supone que es un nombre. Pero vamos al principio de la primera mención. En Génesis capítulo 1, verso 26, que es la primera vez que vemos esta palabra, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Bueno, ya estamos entendiendo quién está ahí, ¿no? ¿Cuál es el Adán Cadmón? Hagamos al hombre. Y la palabra hombre es la palabra que se las puse abajo. Adam, rojizo, un ser humano, un ser viviente. Y aquí en el comentario, me llamó mucho el comentario de la Biblia textual, dice: nombre en hebreo Adam, aquí no es nombre propio, sino sustantivo. Por tratarse del primer ser humano, la palabra Adam también se aplica al sentido de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros deberíamos entender este concepto de Adam no como un nombre, sino como una característica de un ser viviente diferente a los animales. Eso es lo que deberíamos entender. Ahora, veamos juntos este mismo término, pero vamos desde el griego, desde la Septuaginta. Aquí en la Septuaginta dice aquí: entonces el Señor formó al hombre. ¿Sí? Si se dan cuenta, la palabra hombre, ¿sí?, acá está el Adam, y miren, esto me gustó mucho, esta palabra Adam, de donde viene la palabra tierra, Adamá, ¿sí? Adamá, ¿sí? Aquí el término que se usa en el griego, miren cuál es, ¿sí? Aquí el término hombre lo define al final, dice así: formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, fue un ser nefesh haya. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, no el Adam como en nuestro pensamiento, un hombre es un ser viviente. ¿Qué es un Adam? Un Adam es un nefesh haya. ¿Está bien? Este es el pensamiento en el hebreo que nosotros debemos tener. Ahora, si un hombre es un ser viviente, un hombre, un Adam, no como un nombre propio, sino como un nombre que habla de alguien que está vivo, ¿sí? Miren cómo dice en el griego. En el griego la palabra que usa es ton antropon. Acá está. Ton antropon, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Antropos
de donde viene la palabra antropología o antropometría, no es que es la ciencia que estudia el aspecto físico, nos está diciendo que aún en el griego, un tonántrapo, que es un nefesh hayá. ¿Qué quiere decir? Que un tonántropon, un hombre, es un ser viviente. Eso es todo lo que está diciendo. No está hablando de que fuera un hombre propio. Y esto es muy, muy interesante. Ahora, aquí hay algo que a mí me llamó la atención. Porque aquí, debido a la Septuaginta, yo supongo, se siguió en las traducciones el adjudicar un nombre propio al nombre de Adán. ¿Sí? Por lo que debió decir, es aquí. Dice, y mandó el Señor al hombre en el 2.16. Pero mira cómo dice acá. En el griego dice acá, un ton antropon. Acá está, hombre, hombre, antropo, hombre. Esa es la similitud que tiene. Ahora, desde este apartado, los traductores del griego le otorgan al sustantivo común de hombre a uno propio como nombre, o sea, Adán. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, tenemos que entender que el concepto de hombre, ¿sí? Del Adam, no tiene que ver con un nombre como tal propio, sino con la característica de un ser viviente, de un ser viviente. Pero hasta este punto, que les estoy mostrando aquí en el Edén, hasta este punto este hombre no es pecaminoso. Hasta este punto el hombre no muere. Hasta ahora, todos aquellos puntos que hemos hablado sobre la naturaleza actual, postrera del pecado, no tienen parte con este Adán, con este antropos, con este hombre. Entonces debemos tener claro que Adán no es el nombre propio de una persona, sino el nombre genérico común de un ser viviente, diferente al de los animales, con ciertas características que cambiaron una vez que el pecado entró en él. Sin embargo, más adelante tiene una especialización de su nombre, que es mi favorita particularmente. Aquí en Génesis 2.23 le llama entonces el hombre acá, ¿sí? Este ser viviente, ¿sí? Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Este hombre, este Adán, este antropos, este hombre, va a sufrir una especialización. ¿Cuál es la especialización? Dice que ahora va a tener una varona y un varón. Quiere decir un ish y una isha. Un ish y una isha. ¿Qué quiere decir? Esto es muy importante. ¿Por qué? Miren la palabra ish, lo que significa. La palabra ish lo que significa, si bien aquí se entiende como casado, también como digno, ¿sí? Como alguien digno, marido. ¿Qué quiere decir? Que es el anhelo del padre, un varón especializado. Todos somos Adán. Solo unos pocos son ish. Todos somos hombres. Solo yo, por ejemplo, en mi casa soy digno de mi esposa. Soy su ish, soy su marido. Y de hecho, ese es el anhelo del Señor. Al menos eso lo dice en Oseas capítulo 2 y verso 16. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, marido, digno de tu amor. Y nunca más me llamarás Baali, que significa Señor. O sea, no fue hasta que el primer hombre fue intervenido que dejó de ser Adam para volverse Ish. ¿Se ven la diferencia? Y aquí les quiero compartir un verso de una literatura talmúdica, que como siempre digo, simplemente es una referencia. No podemos decir también que todas estas cosas, y no es que son malas y eso, bueno, muchas veces no es la palabra de Dios, pero como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Tomen lo bueno y desechen lo malo. Y esta frase a mí me gustó mucho. Dice así, allí donde no hay Adán, trata de ser un Ish. Allí donde no hay hombres con los cuales te puedas comparar, trata de ser un varón especializado, trata de ser el mejor, trata de ser digno siempre. Y me parece un concepto muy, muy hermoso. Si alrededor de tuyo no hay hombres con quien compararte, no hay mujeres con quien compararte, tú tratas siempre de ser el mejor. Vamos a concluir entonces con el concepto de hombre con la siguiente. Dice, este vocablo hombre es entendido para la mayoría de las personas como una referencia al varón, más bien que al género humano. Sin embargo, en el texto hebreo no se refiere al primer hombre como varón, Ish, hasta después de la operación mencionada en Génesis 2, 21, 22. Dios lo anestesia, ¿sí? Y toma de su costado y forma a su esposa. Después de la operación, el varón ve a la mujer y dice, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, Isha, porque fue sacado del varón, Ish. Tanto la primer mujer como el primer varón habían sido una parte o un lado del primer ser humano, de ese Ejat, del Ha-Adam. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? O sea, ya estamos entendiendo entonces, con este concepto, podemos entender estas dos partes de un mismo Adán, en dos momentos de la historia, antes del pecado y después de ello. Por lo que si escuchamos Jesucristo hombre,
Ya podemos entender el concepto de un ser divino antes del pecado, como lo vimos en Génesis. Pero eso, ¿dónde está escrito, hermano? En 1 Corintios 15, verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Ahí está, Nefesh Hayah, lo que aquí en griego quiere decir, me parece, Singen Sosan. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, el Mesías. ¿Vieron? Ese cera, esa semilla, es hijo de Dios, es su esencia misma, ¿sí? El postrer Adán es espíritu vivificante, ¿sí? Es espíritu de poder, Nefmahayim. Si fuese un nombre propio, pues entonces el Mesías debería llamarse Adán también, porque de él están hablando. Entonces, una vez más, aquí se denota el hecho de que está hablando de un ser viviente, como la palabra Adán. Entonces, volvamos a repetir el hecho de que Adán o antropos denota una entidad viviente diferente al de los animales y en el contexto de lo que venimos hablando, antes del pecado, incluso hasta diferente de nosotros. De hecho, aquí dice que el segundo hombre, que es del Señor y es del cielo, en hebreo la palabra que usan es ex puranios. Y esto lo que quiere decir es que, aunque aquí dice que es del cielo, el contexto es fuera de, por encima del cielo. O sea que este segundo Adán está por encima aún del cielo. Entonces, espero que el concepto esté aclarándose un poco más. La palabra Adán o antropos significa ser viviente, diferente de los animales. La palabra es usada a menudo en los primeros capítulos de Génesis junto con el pronombre Ha-Adán, significando el ser viviente. Este ser viviente tuvo dos etapas de su corporeidad. Una inicial, donde todo era incorruptible, y otra posterior, donde ha venido a ser corruptible. Entonces, cuando tú estás llamando Jesucristo hombre, estás diciendo que es un ser pecador y carnal. Estás diciendo que es el Adán Kadmon, lo primero, antes del pecado. Existe un postrer antropos, o ser viviente, que es de arriba del cielo, y ha prometido darnos esa semejanza distinta a la que tenemos, para lo cual es necesario la resurrección o la transformación. Y eso lo dijo Pablo en 2 Corintios 5, 3, 5. Verso 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, ser muertos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esa es nuestra esperanza. ¿Está bien? Y esto es un pensamiento personal, y eso lo quiero aclarar. Podría interpretarse como el nombre propio Adán, usualmente escrito sin el pronombre. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, alguien me ha preguntado, entonces no se llama Adán, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que literal lo que la escritura me muestra es que es un ser viviente, pero que si en el momento podría interpretarse también, cuando no se escribe con el pronombre, de que puede ser que Adán se llamaba así. Eso podría ser. Ahora, ¿pero dónde dice que es de arriba? Porque tú recién me dijiste que el segundo Adán es celestial. ¿Cuándo está escrito que Jesús es celestial, es de arriba? En 1 Juan, capítulo 5 y verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hermano, a mí me gustó, no me enseñó nada de nuevo. Lee conmigo el último verso. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya está. ¿Qué más necesitas entender? Para el apóstol Juan, Jesucristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. ¿Sí? De hecho, él mismo lo dice. ¿Sí? ¿De dónde ha venido él? Y en Juan 8, verso 42, entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿De dónde viene Jesús? Viene de los cielos, recién te lo leímos en 1 Corintios. Él es celestial, no es carnal. Entonces, Jesús es divino. Y para ello, tendríamos que pensar cuál es el concepto de Dios que nosotros tenemos. Y quiero empezar con el primero. La palabra o la etimología de la palabra Dios procede del latín Deus, que comprende deidad de Dios.
sobre la base del indoeuropeo, esto es la raíz más antigua, dieu, por brillar o iluminar, del que también procede el griego Zeus. No obstante, no existe ningún vínculo que conecte directamente a Zeus y a Dios. Entonces esto es para lo que me dicen, hermano, ¿por qué dice Dios? ¿Por qué escribe Dios? Si Dios eso significa Zeus. Pues realmente ahí les traje esta raíz para que se den cuenta que si bien Dios significa brillar, iluminar, se puede traducir también como poder en esta raíz indoeuropea, bueno, nada, los griegos vieron esto y dijeron, bueno, se va a llamar Zeus porque también puede significar lo mismo, pero no hay relación. No es que yo estoy diciendo hoy Dios te amo y hoy estoy diciendo Zeus te amo. No hay relación con ello. De hecho, los bárbaros del norte también hicieron uso de la raíz de la palabra Dios para nombrar a sus propias divinidades. Por ejemplo, el eslavo Div o el escandinavo Siu también. Y no están hablando de Zeus. ¿Ok? Esta es otra palabra importante, él, ¿sí? Él, de donde viene la palabra Dios que entendemos en el hebreo, del Strong H410, como partícula teofórica en expresiones superlativas que significa poderoso, sublime, el Elión, Dios altísimo, Jarayel, las poderosas o sublimes montañas de Dios, Carmel, que es viña de Dios, Ariel, león de Dios o poderoso león. Y en la parte inferior derecha tienen toda la bibliografía para que la puedan checar ustedes mismos. Eso es él. ¿Y qué es el Eloah? El Eloah, que también se traduce como Dios, del Strong H433, este nombre hebreo para Dios corresponde al término arameo Elah, en el acadio Ilah, y en el ugarítico Il, el ugarítico que es el sirio. El origen del término se desconoce y se usa pocas veces en la escritura. Aparece Eloah 40 veces en Job, entre el 3, 4 y el 42. Parece que estuviera más asociada a la poesía que a la escritura de los mandamientos. En el resto del Antiguo Testamento el término no se usa más de 15 veces. Algunos eruditos consideran que el vocablo Eloah es la versión singular de la forma plural común, Elohim, o plural de majestad. Se suele pensar que Eloah es vocativo, con el significado de oh Dios. Por eso se usa tanto en el libro de Job, porque habla de poesía. ¿Sí? Elohim, por el contrario, viene del Strong H430, que significa dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios Supremo, ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo. Ángeles, Dios, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso o rey. Elohim, como estábamos diciendo, es usada en referencia también a otras personas o seres que han recibido la palabra del Eterno como transmisores de su amor al mundo. Y ahí les traje las citas para que las puedan comparar. Por tanto, también es usada Elohim en otro contexto como referencia a deidades paganas en un tono irónico o despectivo, ya que no son transmisores del amor divino, aunque los idólatras así lo quieran hacer ver. Por ejemplo, si ven ustedes estos apartados, en el caso de Elías, mire lo que dice 1 Reyes 18:27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Elohim es quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Entonces, esta palabra Elohim, habría que entender el contexto cuando se está leyendo en la escritura, cuando está hablando de magistrados o de jueces, cuando está hablando inclusive de estos dioses paganos que no tienen justamente de forma irónica ese amor transmisor al mundo. Más en definitiva, luce en plural, ya que describe los atributos de Dios, tal como está escrito, Dios es bueno, santo, justo, verdadero, pero en esencia, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 y verso 8 lo dice. En hebreo, Elohim hu ahavá, o más preciso, Elohim hu rahamim. En otras palabras, Dios es amor entrañable. Como ya hemos explicado en la anterior palabra, Elohim, por lo tanto, es una palabra que denota ese atributo específico, ya que de hecho cuando aparece siempre está relacionada por el contexto. Porque el Rahum es Yud Hei Vahei tu Elohim, o sea, porque Dios, lleno de amor entrañable, es el Señor tu Elohim, como lo vimos en Deuteronomio 4, verso 31. Abba, por otro lado, esta palabra que muchas veces nos dicen, no, el Dios y Padre, Dios y Padre, el Elohim, Dios, que estamos entendiendo, y el Padre.
Y aquí la palabra Abba, que viene del Strong G5, es padre. Lo que a mí me llamó la atención, que a pesar de que lo busqué en el Strong como el griego, esta palabra es de origen aramea y se cita junto a una griega en Romanos 8:15. Me llamó la atención. Leámoslo juntos, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo puede ser que Abba, ¿sí?, una palabra aramaica, esté al lado de una palabra griega? Esto nos hace pensar, si la palabra no fue traducida, que la que le sigue haya sido un agregado, o sea, de que realmente solo decía Abba y no padre, como que el autor lo que hizo, o el que la transcribió, es aclarar de que esa palabra, a pesar de que no es hebrea, significa padre. Yo me quedé en las nubes, así que por eso me fui al diccionario de Jastrow, si a alguno le interesa, es muy interesante. Realmente este es un diccionario talmúdico, pero debo entender que muchas veces cuando escribe Pablo, quien está escribiendo es un rabino, es un fariseo. Por lo tanto, para poder entender un poco de ello, por eso me valgo de estos términos. Este es el diccionario Jastrow, y miren la palabra Abba, donde dice que es mi padre. Esa es una forma. Ahora, también se puede usar como mi grandfather, o sea, mi abuelo. Por eso vemos que a veces decía, y como mi padre David, pero no era su padre, era su abuelo. Es porque en el sentido vocativo, Abba también se puede entender como mi Av, como mi abuelo. Ahora, esta me gustó también mucho, la que les puse ahí, en rojo. También se puede entender como un origen o como una fuente. Imagínense, en estas connotaciones tan distintas, pero una que me gustó es que también puede ser fuente, origen, ¿sí? Y esto es muy importante. Por esto nos cuesta tener claridad con respecto, por ejemplo, al término Abba o padre, ya que es un término arameo, ¿sí?, que no está citado en el Antiguo Testamento y se lo puede considerar como una especie de hebraísmo, si se quiere, como una construcción rabínica hebrea, pero a partir de una aramea. Y por eso es que les he traído este concepto del diccionario de Jastrow, ¿no? Y bueno, para que se den cuenta que es importante conocer un poco el contexto de las palabras, porque a veces como que en el español quisiéramos que dijera, ya es padre. No, no, hay que entender el contexto que también la palabra Abba puede significar la fuente. De hecho, por eso quise traerles esto que escribí para ustedes. Si bien se entiende como padre, o sea, sí es padre, su significado también puede ser origen, fuente, principal. Un ejemplo claro de esto es las 39 ordenanzas prohibidas en Shabbat. Y aclaro que esto es literatura talmúdica, lo voy a usar solo como un ejemplo. Las Avot Melahot, padre de trabajos, originante de trabajo. Donde la palabra Avot viene de la palabra Av, Ava, padre, padre de trabajo. ¿Por qué? Porque, no sé, un auto es un padre de trabajo. Si yo lo saco, es un padre de trabajo. ¿Por qué? Porque me puedo chocar y hay que llevarlo a reparar, porque si se queda sin combustible, tengo que comprar combustible. O sea, me va a causar trabajo andar en el auto. Por eso la palabra avot también es el origen de algo. Mira la palabra avtuma. El aftuma es el origen de la inmundicia. ¿Por qué? Porque Ava, que es padre u origen, ¿sí?, en un cuerpo muerto. No sé, yo como médico, si yo veo un cuerpo que se está descomponiendo, yo no lo debo tocar. ¿Por qué? Porque es un padre de inmundicia. O sea, es la fuente de muchas cosas malas, de una inmundicia de un cuerpo que está en proceso de descomposición. Ahí les dejo todos los links también para que lo puedan revisar. Por lo tanto, la palabra Ava, en el contexto del sentido origen, explico, que se entiende como padre, pero también como origen, expresa la revelación de la esencia del Señor antes de la creación. Él es la fuente de la creación. Y si bien desde el griego la palabra se escribe Abba, dos veces la B, cuando la misma se expresa en español, las consonantes dejan de repetirse. Por ejemplo, es Shabbat con una sola B y no Shabbat con dos veces la B. Kippur con una sola P y no Kippur con dos veces P, y Sukkot y no Sukkot. Y yo ya creo que esto se los había compartido para los que quieran estudiarlo. Esto es la transliteración de la transcripción del hebreo de Wikipedia, donde hacen esta aclaración que les estoy compartiendo. Entonces resumamos, Dios es la raíz indoeuropea que denomina luz, y la luz es relacionada con el poder y no tiene nada que ver con Zeus. Él es poder majestuoso o sublime. Eloah es el singular de Dios. Elohim, que puede entenderse como jueces, autoridades que han recibido palabra del Señor, como transmisores de su amor al mundo, también como el atributo honorífico de Dios, el más grande, que es Elohim, Hu Rahamim, o que Dios es amor también. Elohim, por tanto, es la manifestación de Abba. ¿Qué quiere decir esto? Que
El Abba es la fuente, el Abba es la fuente y el Elohim es la expresión de esa fuente de amor. El amor que proviene de la fuente, del origen mismo que es Dios. Elohim es el amor manifiesto y Abba, como lo vimos, es la fuente de ese amor. ¿Cómo podríamos entender esto en la Escritura? En Efesios 1 dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero podríamos hacerlo y traducirlo como lo estamos aprendiendo. Bendito sea el Elohim y Abba del Adón Yeshua, que nos bendijo con el Ruach en los lugares celestiales en Mashiach. ¿Sí? Bendito sea el amor manifiesto y el origen de ese amor. A Elohim, su amor, es lo que nosotros conocemos en parte. Por eso el apóstol Pablo decía, mira, lo conocemos en parte, pero cuando venga lo perfecto, el Abba, cuando venga el origen de todo, lo veremos cara a cara. Y de hecho, el Señor Yeshua es Adón, o es Señor en el griego, lo que conocemos como Kyrios, porque justamente Él tiene ese atributo del Elohim y el Abba. ¿Qué quiere decir? Él es la manifestación de Dios, pero también es el origen, es su esencia. Por eso le dijo, tanto tiempo yo estuve con ustedes y no me han visto. Tanto tiempo con ustedes y no han visto al Padre. ¿Por qué pregunta por el Padre? Si me has visto a mí, has visto a Abba, has visto la fuente, porque yo provengo de esa fuente. Más adelante dice en el 17, muy similar, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O vamos a hacerlo como lo venimos estudiando, para que el Elohim de nuestro Adón Yeshua, que es Abba de la gloria, les dé el Ruach de sabiduría y revelación, para que así puedan tener pleno conocimiento de Él. ¿Sí? Podríamos entenderlo de otras maneras. Hay que entender un poco más el contexto de lo que significan estas palabras. Pero es muy interesante entender que esta palabra Abba no solamente es padre, sino que es padre del origen, es la fuente misma de todo él. ¿Y cómo puede ser entonces? Algunos me podrían decir, pero entonces tú me estás diciendo que el Señor es el Abba de la gloria, que Jesús es el Padre también eterno. Mira, no lo digo yo que Jesús es el Padre, realmente lo dice la Escritura. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará un nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces este concepto del Abba, que él mismo lo es él mismo la fuente también, él es la sustancia de ese Padre, él es el Padre eterno, también está en la Escritura. También está en la Escritura. Ahora, déjame mostrarte 2 de Tesalonicenses 2 y verso 16 que dice, y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Asimismo Jesucristo Señor nuestro y Elohim Abba nuestro, Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y aquí me gustó mucho porque esta palabra y, que separa al Señor y al Elohim y al Abba, en griego es la palabra del Strong G2532, que es kai, que quiere decir de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nuestro de la misma manera es el Elohim y el Abba nuestro. Por eso podríamos entender cuando Jesús dice, si me ves a mí, si me ves a mí, ves al Padre. Pero esta conjunción a mí me gustó mucho porque la encontré en Apocalipsis también. En el verso 16 del capítulo 6 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está centrado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pero si usamos nuevamente el estrón, esta palabra y, cae, quiere decir de aquel que está sentado sobre el trono, es decir, de la ira del Cordero. Ahora, como estos tantos otros pasajes que vamos a revisar ya para cerrar este tiempo, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es su pastor? ¿Quién dio la vida por ustedes? Por mí también, obviamente. ¿Quién dio la vida por nosotros? ¿Qué vamos a decir? Jesús. Y sí, tienen razón. Juan 10 dice, verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, y también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, repite conmigo, vamos a hacerlo juntos. ¿Quién te va a buscar? ¿Quién me va a buscar y me va a traer de vuelta? ¿Cómo se llama ese pastor? Todos juntos. Jesús. Yeshua fue y nos buscó. Pero ¿qué dice la Torá? La Torá dice en Ezequiel 34:11,
porque así ha dicho el Señor. He aquí yo mismo, iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Y entonces, ¿quién las va a buscar? ¿O las va a buscar el Padre o las va a buscar a Jesús? Y ahí estamos entendiendo, son uno. Son un ejad. Yeshua, el Elohim, es la sustancia, ¿sí? Es la manifestación visible de ese Dios invisible, pero al mismo tiempo es el Av. ¿Qué quiere decir? Es el Abba, es el Padre mismo, es su sustancia en Jesús, que vuelve a ser el mismo, vuelve a ser uno mismo con él. Más adelante dice, verso 12, como reconoce a su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en el monte de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Entonces, ¿el Señor no cumplió lo que dijo en Ezequiel 34? ¿O Jesús es el mismo Señor? Es la manifestación visible del Dios invisible, su misma esencia, su substancia celestial y no terrenal. Pero vamos a repetir juntos. ¿Qué dice Ezequiel 34:11? He aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. No dice, enviaré a mi hijo, un humano, carnal, fruto de un hombre y una mujer, que busque mis ovejas y las salve. Dice, yo mismo lo haré. Por lo tanto, Yeshua es divino, esencia del Padre, sin pecado, no vio corrupción, fruto del poder de Dios y no del hombre, como el primer Adán, pero sin error, antes del pecado, antes de todo. ¿Sabes qué? Hemos comparado claramente a Yeshua con la Torá, es decir, con el Padre. Pero si lo hacemos al revés, y si el que habla es el Padre mismo, escuchemos qué dice, el Padre eterno. Zacarías 12, verso 9. Y en aquel día, yo, el Señor, procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Pero, Señor, tú, el gran y fuerte Dios, dice que te traspasaron. Y mi pregunta es para ustedes, para aquellos que este tema les da duda. ¿A quién traspasaron? ¿Traspasaron a Jesús o traspasaron a Dios? La respuesta está en Colosenses, capítulo 1 y verso 15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Listo. Cerremos todo y vámonos. ¿Por qué? Porque acá dice que a quien van a traspasar es a Dios, pero a quien traspasaron fue al Mesías. Ahora, deberíamos tener esto bastante claro ya para estas alturas. Él es la imagen del Señor, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí voy a dejar el concepto bíblico. Yo solamente voy a usar la RAE, lo que dice el diccionario. Cuando tú buscas la palabra Dios, entonces, amados hermanos, que quede más que claro que el concepto, ¿sí?, del diccionario es Dios creador del universo. Y si dice aquí que todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es el Dios creador, entonces no nos debe dar duda que el Mesías es divino. El Mesías es divino. ¿Y en ese cuerpo qué habitó? Ok, si tú me dices que no habitó pecado, si tú dices que no vio corrupción, ¿qué habitó en el cuerpo del Mesías? Eso está de respuesta en Colosenses capítulo 1, más adelante, el verso 18, que dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ok, pero ¿qué plenitud, hermano? Dime qué es lo que habitaba en Jesús. Colosenses 2 y verso 8 dice, mirad
que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente, leámoslo, te lo ruego, todos juntos, toda la plenitud de la deidad. Hermano, si en él habita toda la plenitud de la deidad, ¿qué más te puedo leer? ¿Qué más puedo leerme a mí mismo que he dudado tanto tiempo, que he estado buscando? Si en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Y aún a pesar de esto, muchos nos preguntamos, ¿y puedo adorar a Jesús? ¿Puedo adorar a Jesús? Y yo te quiero hacer esta pregunta. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Podrías adorar a un hombre? La respuesta es no. Solo Dios es digno de adoración. Ni aún los ángeles pueden ostentar tal cosa. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de Jesús? Hebreos capítulo 1, verso 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si los ángeles se postran, si ya leímos que toda rodilla se postra ante él, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pregúntate, hermano, ¿vas a adorar a Jesús porque es su nombre o porque es divino? Pero algunos me dicen, ok, pero por estas cosas yo no leo a los apóstoles. Yo leo la Torá, hermano. Bueno, vamos a leer la Torá que dice de Jesús. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, como le dijo a Manoah, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que cuando estés delante de Jesús, ¿cómo tienes que decirle? Dios fuerte, Padre eterno. Ya entendimos. Él es el Elohim, sí, Él es la manifestación de Dios, la imagen visible. Él es el Abba, sí, porque el Abba habla de la fuente, del origen, y Él provino de ese origen. Tiene esa esencia del Padre en Él. Sí, ahora son uno. Él vuelve y se hace uno al Padre. Es su misma sustancia celestial y no terrenal. Él es el Dios fuerte. Ahora, pero hermano, eso está en Isaías. Yo ahora soy del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán a su nombre Emmanuel, que traducido es, léanlo conmigo, Dios con nosotros. ¿Qué más prueba queremos? Si Dios es con nosotros en Jesús, ¿qué más evidencia queremos? De la evidencia, de la esencia del Padre, ¿sí? En el Mesías. En el Mesías. Él es una imagen visible. Que como Él dijo, vuelve al Padre a ser uno con Él. Ojo, vuelve al Abba, a la fuente, a ser uno, porque Él lo dije, cuando todo esté sujeto bajo mis pies, entonces yo mismo me sujetaré a Él y seremos uno. Porque el Padre es mayor que yo. Claro, Él es la esencia del mismo. Cuando lo ves, ves al Padre. Pero Él viene a una esencia mayor todavía. Viene a aquel que lo inició todo. Pero son uno solo. ¿No me crees? Mira lo que dice Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. No dice, y reinarán los dos. Dice, Él reinará. ¿Por qué? Porque son un ejat. Porque son uno. ¿No me crees? Apocalipsis 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Con Él. No van a reinar con ellos. Él y el Padre, uno son. Pero bueno, veamos quién va a reinar. ¿Cómo lo dice en Zacarías 14? Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno, Ejat y uno su nombre. Aquí está lo que les estoy mostrando en Apocalipsis. Uno solo va a reinar. Van a ser uno nuevamente, uno su nombre. Pero bueno, hermano, eso dice Zacarías. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? Lucas capítulo 1 y verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿quién reina, hermano? Reina Jesús, reina el Padre, son dos. Reina el Ejat.
reina uno solo, reinan los dos que son uno. ¿No me crees? Lee conmigo la Torá. En Isaías 44 dice, verso 6, así dice el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay otro Dios. Pero ¿qué dice Apocalipsis 22, el Mesías en el verso 12? Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo mismo que dijo el Padre, no hay Dios fuera de mí, y usó estas palabras. Pero veamos la máxima expresión de esto, hermano. Éxodo capítulo 3 y verso 13 dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé, Señor? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando Dios tuvo que ponerse un nombre, Él dijo, yo soy. ¿Y quién más dijo esto? Juan, capítulo 8 y verso 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Exactamente lo mismo. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Cuándo se lo enseñó? Cuando Él mismo le habló a Moisés desde la zarza. Ahora, ¿esto es un lío, hermano? Sí. Y capaz que ahora mismo en el chat o las personas están con dificultades y están diciendo, no, a mí me parece, tal vez a mí sí, a mí no. No te preocupes. Juan capítulo 5, mira lo que dice. Verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Te pregunto, hermano, que todavía dudas de la deidad del Mesías y su divinidad. ¿Tú también crees que estuvo bien que procuraran matarle porque él se hacía igual a Dios, porque decía que Dios era su Padre? Espero que la respuesta sea no, y que con este estudio el Señor pueda realmente llevarte a entender la deidad de aquel que nos amó. Ahora, por este tema lo llevaron a la cruz. Al menos Juan 19:19, mira lo que dice. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, escucha esto, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está. Acompáñame a ver por qué los principales se asustaron. ¿Quieres saber por qué razón realmente ellos se impactaron al leer esto? Porque lo que decía en la cruz, no el INRI, que nada tiene que ver con nosotros, sino que en hebreo decía Yeshua Hanotzri Bemelech Ha-Yehudim. Ahora, cuando eres un hebreo y lees esto, tú no lees Yeshua Hanotzri Bemelech Ha-Yehudim. Tú lees las primeras letras. Tú lo que lees es Yud, Hei, Va, Hei, el nombre del Santo de Israel. Pero después de esta exposición, muchos dudarán, yo lo sé. Y sabes que no está mal que dudes, porque el Señor quiere mostrarte las pruebas de su amor. Como lo hizo con Tomás, que dijo, mira, si yo no meto mi dedo en la herida, yo no creeré. Pero finalmente, ¿cuál es el fruto de creer, hermano? ¿Cuál es el fruto del título? ¿Qué título debes darle si Dios te da las pruebas tal vez a través de este estudio? Como dijo Juan 20, verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Tú eres mi Señor, tú eres el Elohim y el Abba. Tú eres mi Dios, yo te lo reconozco. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí donde tú estás. Tú no lo has visto, pero si hoy crees que Yeshua es la misma esencia del Padre, es el mismo Dios, es el Yud Hei Vav Hei, bienaventurado eres, porque has visto y has creído. ¿Quieres más pruebas, hermano? ¿Quieres más escrituras? Sabes que solo me queda una más para ti. Y la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Te quiero llevar a tu escuela bíblica. Ahí donde aprendiste. Al primer libro que te contaron.
¿Qué te parece si vamos al principio cuando eras un niño? Juan, capítulo 1 y verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, vamos a leerlo juntos. Te voy a preguntar, ¿quién es el verbo? Bueno, la palabra es Jesús, Yeshua, ok. Vamos a leerlo juntos, pero vamos a hacerlo cambiando el nombre del verbo, que estamos seguros que es Jesús. Es el Dabar, el Logos, pero vamos a poner su nombre. En el principio, ¿quién era? Yeshua. Y Yeshua era con Dios y Yeshua era Dios. ¿Te quedan dudas después de esto? En el principio era Yeshua y Yeshua era con Dios y Yeshua era Dios, su esencia. Ahora voy a escuchar a mi esposa y decirles esto. Creer que esta revelación, que esta palabra que se las puedo compartir yo, y creer que esto, wow, ustedes lo van a entender porque yo se los explico, es una ridiculez. Solo el Señor Todopoderoso puede abrir los ojos y dar entendimiento. ¿Sabes qué? Si no lo entendiste, permítenos acompañarte y seguir estudiando, dándote evidencias para fortalecer esa medida de fe que tienes ahora, pero que no haya en nosotros disensiones. Y si ya lo entendiste, bendito sea el Señor por ello, porque así cumpliremos el deseo más grande del Mesías. Vamos a orar. Pero ¿sabes qué? No, no vamos a orar. No vamos a orar ni yo, ni tú, ni nadie. Va a orar nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Elohim y Abba, el Kyrios, Yeshua. Juan 17, Él va a orar diciendo, verso 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean Ejat, así como nosotros somos Ejat. Cuando estaba con ellos en el mundo y yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Prepárate, si nos aborrecen por este estudio también. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, por la generación desafiante, para que todos sean uno, sean ejat, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean ejat en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, ejat, así como nosotros somos ejat, uno. Esto es Devarim, palabras, el libro más citado por el Mesías, por el Elohim y Abba nuestro. Quiero darte gracias, Señor, por este estudio. Y que de mi boca no salgan más palabras, sino solamente tu escritura. Gracias por cada uno de mis hermanos. Pero sobre todo mi casa quiere darte las gracias, porque hoy nos revelaste que tú eres nuestro Elohim y Abba. Tú eres nuestra fuente. Tú eres nuestro Dios. Permítenos, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Así te reconozco, Señor, en mi vida. Tú eres realmente la fuente. Gracias, Yeshua, por haber dado tu vida y por haberla vuelto a tomar para darme salvación. Y gracias, Padre, por tanta bondad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos vas a permitir ver ese día donde todos seamos uno, como Jesús y tú son uno, son un ejad, que también nosotros seamos un uno en ti. Y esa es nuestra esperanza, la esperanza de gloria, esperanza de resurrección en ti. Amén, amén, amén.
Nos vemos la próxima semana para seguir estudiando Deuteronomio, Devarim, Palabras, el libro más citado por el Mesías de Israel. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.